Bueno, pues después de haber analizado a fondo los 8 capítulos y el epílogo de Disco 22, de haber desmenuzado todos sus misterios y personajes, yo siento que nos hemos dejado la pregunta más importante para el final. Mm, Una vez que cierras el libro, la cuestión que resuena es, ¿para quién ha escrito realmente Gastón Cameseta esta novela? Es que es una pregunta fundamental, porque la obra parece plantear una paradoja. A primera vista, se dirige a dos públicos que parecen vivir en universos distintos, sí, casi como si fueran de Sierra y de LucasArts, o sea que no pueden coexistir. totalmente. Por un lado, tienes al lector neófito. Pensemos en alguien joven que no vivió los 90s, que el término aventura gráfica le suena a chino y cuya experiencia más retro es, no sé, La primera PlayStation, como mucho. como mucho. ¿Cómo le atrapas con una historia sobre un limbo de los píxeles y disquetes que huelen a radiador? Es que parece una barrera de entrada insalvable. Y en la otra esquina, el veterano. El jugador que ha completado cientos de títulos, que reconoce el chiste del tronco antes de que se formule, que se sabe de memoria la receta del grog. Claro. A esta persona, ¿qué le puedes ofrecer que no sea un simple paseo nostálgico, un grandes éxitos de su juventud? ¿Cómo le sorprendes? Ese es el centro del debate de hoy. Queremos entender la maquinaria interna de este libro, desgranar cómo consigue algo que parece imposible, ser a la vez una puerta de entrada para los nuevos y un santuario para los iniciados. Es un desafío fascinante, porque creo que la respuesta está en que la novela no es un producto para un público u otro, funciona más bien como una de esas viejas interfaces SCUM. Buena analogía. Dependiendo de dónde hagas clic, de tu bagaje personal, pues obtienes una interacción completamente diferente. Y si te parece, podríamos empezar por el reto más grande. El lector que llega a ciegas. Exacto. ¿Ese lector? Me parece perfecto. Vamos con ello. A ver, ¿cómo puede alguien que no sabe lo que es un píxel conectar con una historia sobre un limbo hecho de ellos? De verdad, es que parece un muro infranqueable. Y lo sería si el libro empezara hablando de tecnología. Pero fíjate en la astucia del autor. A ver, no arranca con una descripción de un monitor de tubo ni de una disquetera. Arranca con una frase que es pura experiencia humana. Hay momentos en la vida donde la realidad decide tomarse vacaciones. Claro. Eso no es jerga de programadores, es un sentimiento universal. Es el primer anzuelo y es para todos. Vale, te ancla con una emoción, pero la ambientación sigue siendo muy de nicho, ¿no? ¿Cómo mantiene ese interés? Construyendo inmediatamente un ancla emocional potentísima que no depende de ningún conocimiento previo. La relación entre Gastón y su perro Athos. Ah, sí. Ese vínculo es el verdadero motor de las primeras páginas. Cuando Gastón, perdido entre sus obsesiones y rodeado de chatarra, se gira y le dice a su perro, «¿Tú entiendes, verdad, viejo?» Ese momento es clave. Ese momento de conexión es tan real y tan humano que te agarra y ya no te suelta. Da igual que la obsesión sea un disco o el santo grial, ¿sabes? Y aquí es donde entra esa influencia que el propio Gastón MZ menciona, la de Stephen King. En la introducción avisa con ese subtítulo, Advertencias que Stephen King aprobaría. Pero, ¿cómo se manifiesta esa influencia más allá de ser un simple guiño? Se manifiesta en la atmósfera. King es un maestro en coger elementos cotidianos y convertirlos en algo siniestro. Y es exactamente lo que hace este libro con la nostalgia. Es verdad. No la presenta como esa mantita cálida y reconfortante que solemos ver en todas partes. ¿Para nada? La describe como un monstruo que se alimenta de sabés abandonados. De repente, la nostalgia da miedo. El humor no es para reír a carcajadas, corta como un cuchillo pixelado. Uf. Esto establece desde el principio que no estamos en un paseo por el parque de los recuerdos, sino en un thriller surrealista. Claro, le da la vuelta al concepto. Lo convierte en el motor del suspenso. Y creo que esa atmósfera se construye de una forma muy sensorial, ¿no? Absolutamente. La descripción del mundo digital al que es transportado no necesita un manual técnico para ser efectiva. Es un mundo de pesadilla, de realismo mágico digital. Sí, Habla de un desierto de arena grisácea que se fundía en un horizonte plagado de artefactos de compresión. No necesitas saber qué es un artefacto de compresión para sentir que ese horizonte está roto, corrupto. totalmente. O cuando describe el suelo como un mosaico gigante donde cada pieza había sido cortada con una precisión matemática que resultaba profundamente antinatural. Esa imagen evoca desolación y extrañeza por sí misma. Y los olores. Eso me pareció una genialidad.
El lugar huele a disquetes que habían pasado demasiado tiempo cerca de un radiador. Y a Coca-Cola derramada sobre un teclado. Eso. Te juro que al leerlo casi pude olerlo. Es el olor de la frustración a las 3 de la mañana. Exacto. Aunque no lo hayas vivido, son descripciones tan específicas y evocadoras que te meten de lleno en esa habitación en esa época. Exacto, porque apelan a sensaciones primarias. Y si a todo esto le sumas que la trama central, en su esqueleto, es una de las más antiguas que existen, La búsqueda de un tesoro. la búsqueda de un tesoro perdido. La obsesión por el disco 22 es un MacGuffin perfecto. Es la búsqueda del arca perdida, del vellocino de oro. Ya. No necesitas haber jugado una aventura gráfica para entender la pulsión de encontrar algo que se cree inalcanzable. Vale, tenemos una emoción universal, una atmósfera de thriller y una trama de búsqueda clásica. Es una base sólida, pero el libro guarda un último truco que, para mí, es lo que acaba de incluir a cualquier lector en la ecuación. La ruptura de la cuarta pared, pero de una forma magistral. Cuando la narración, a través del perro Athos, se detiene y reflexiona, tal vez el deseo más peligroso no era el de Gastón, sino el tuyo, que querías leer sobre alguien que lo encontrara. Ese momento, en ese instante, el libro te está señalando, te dice, tú también eres parte de esta obsesión. Y ahí da igual si has jugado al Monkey Island o no, te acaba de convertir en cómplice. Por todo esto, para el lector neófito, Disco Tutiennio no es una historia sobre videojuegos, es una historia fantástica y de misterio ambientada en un mundo de videojuegos. Exacto. Una aventura sobre la obsesión, la amistad y el poder que las historias tienen sobre nosotros. Y eso no requiere manual de instrucciones. Has descrito perfectamente cómo funciona para alguien nuevo, pero eso me hace preguntarme por el reverso de la moneda. Claro. ¿Qué pasa con el que ya lo sabe todo? El veterano. ¿No corre el riesgo de que todo esto que hemos hablado, los temas universales, la búsqueda del MacGuffin, le parezca demasiado simple? Es una duda legítima. Si el libro se quedara solo en eso, el veterano podría desconectar. Pero aquí es donde se despliega la segunda capa de la novela, que es increíblemente densa y está diseñada específicamente para esa persona. Vale. Y el primer gancho, el más obvio, es el nivel de detalle, los guiños. El libro es un constante, bienvenido a casa hermano de búsquedas imposibles. Sí, es un bombardeo. Desde detalles de hardware como el Mouse Genius de 2 botones sin la ruedita del scroll o las impresoras Citizen 200GX. Hasta la mención a buscar en cada BBS. Son casi contraseñas. Si las reconoces, sientes que el libro te está hablando directamente a ti. Pero entiendo tu punto. Si solo fuera eso, una lista de referencias podría sentirse como un simple ejercicio de fanservice, algo vacío. Un poco. Y el libro juega con esa expectativa. Te ceba con esos detalles, con chistes como la postdata a Ron Gilbert en la introducción, que es una declaración de amor y guerra. Cito, fue un chiste brillante, qué cabrón. El mejor chiste largo de la historia. Es hablarle al fan en su propio idioma, ¿sabes? Con su propia mitología. Exacto. Te hace sentir cómodo, te hace pensar que sabes a lo que vienes. Pero es una trampa. Ah. Porque una vez que estás dentro, el libro no se limita a mostrarte a los personajes que amas. Los deconstruye. Explora la pregunta que todo fan se ha hecho en algún momento. ¿Qué les pasó a estos personajes durante 30 años de olvido digital? Y la respuesta es brutal. El Guybrush Threepwood que encuentran no es el pirata ingenioso y valiente que recordamos. Para nada. Es un héroe roto, lleno de glitches, al que se le cae la mandíbula, literalmente. Y suelta una frase que es demoledora. Este mundo es un loop sin solución. Un lugar donde el rompecabezas más difícil de resolver es seguir existiendo sin nadie que te juegue. Ahí te das cuenta de que esto no es un homenaje, es una autopsia. Es una reflexión increíblemente madura sobre la naturaleza de su existencia. No es solo, mira es Guybrush, es, mira lo que 30 años de abandono le hacen a un personaje de ficción. Claro. Y lo mismo ocurre en la mansión Edison. No es un escenario para revisitar, es el infierno personal de Bernard, atrapado en un ciclo de reparaciones imposibles. O Green Tentacle, componiendo sinfonías para un público que ya no existe. Es el lado oscuro de lo que pasa después de los créditos. Totalmente. Además, no se limita a un solo universo. Crea una especie de multiuniverso coherente a partir de piezas rotas de distintos sitios. Sí. La aparición de personajes de Sierra, como King Graham o Royal Wilco, podría haber sido un simple cameo, pero la novela les da un propósito. Se necesitan para sobrevivir en ese limbo. Y lo hace con una elegancia narrativa brillante. La idea del código ñ, ese concepto de que el desastre digital fue tan grande que tuvieron que inventar una letra nueva para poder describirlo. Eso es genial.
Es el tipo de guiño ingenioso que el veterano no solo reconoce, sino que admira profundamente. Es respetar su inteligencia. Creo que todo esto culmina en un momento que es el clímax emocional definitivo para el lector veterano. Y no es una gran batalla, ni un puzzle resuelto. Es un simple diálogo. El momento en que Gastón se encuentra cara a cara con Guybrush. Exacto. Cuando el jugador, el fan que ha pasado cientos de horas con él, tiene la oportunidad de decirle lo que significó en su vida. Esa frase. Tú me cambiaste la vida. Me enseñaste que la programación podía ser arte, que los códigos podían contar historias. Esa es la fantasía definitiva de cualquier fan. No es solo conocer a tu héroe. Es poder darle las gracias. Es poder darle las gracias y validar décadas de afecto por un puñado de píxeles. Por eso, para el veterano, el libro no es un recordatorio de lo que amaba, sino una continuación. Responde al qué pasó después, de una forma agridulce, compleja y profundamente respetuosa, Es la secuela que nunca tuvieron. escrita por uno de los suyos. Entonces lo que tenemos son dos experiencias de lectura que parecen funcionar en paralelo. El neófito sigue una trama de misterio universal y atmósfera gótica. El veterano sigue una capa de nostalgia, de deconstrucción y catarsis. Parecen dos libros distintos en uno, Sí, pero hay algo que los una. Un puente entre esos dos mundos. lo hay. Y es la revelación final sobre la naturaleza de la historia. En su nivel más profundo, el libro no trata sobre Monkey Island, ni sobre Maniac Mansion, ni siquiera sobre los 90. Trata sobre el poder de las historias en sí mismas. Claro, Sobre la extraña y compleja relación que existe entre un creador, su creación y su público. ahí está. Cuando se revela que el verdadero protagonista y, en cierto modo, antagonista, es esa entidad llamada el lector. Exacto. Y de repente, el libro deja de ser sobre videojuegos y pasa a ser sobre nosotros, los que estamos leyendo. Lo fascinante es que esa revelación, esa idea de que el lector es la suma de toda la atención que se les ha prestado, convierte instantáneamente a cualquier persona que sostiene el libro en un participante activo del drama. Ya. En ese momento, ya no importa si conoces las referencias o no. Claro, el conflicto se vuelve universal. La pregunta que plantea el libro ya no es si encontraremos el disco 22, sino qué responsabilidad tenemos sobre las historias que consumimos y amamos. ¿Qué les ocurre cuando dejamos de prestarles atención? Exacto. Y esa pregunta, que la entidad lanza al aire, escrita en mayúsculas en las paredes de la mansión, interpela a cualquiera. ¿Saben qué es lo más fascinante? ¿Ustedes creen que son personajes actuando por voluntad propia? ¿O es lo que yo decido que sientan? Uf. Esa pregunta no es para Guybrush o para Bernard Sarli, es para la persona que está leyendo en ese preciso instante. Y así se cierra el círculo de una forma brillante. El libro es una aventura gráfica en forma de novela, que a su vez trata sobre cómo las aventuras gráficas nos cambiaron. Es una estructura recursiva. El veterano disfruta la capa de referencias, el neófito se engancha a la trama de misterio, pero al final ambos llegan exactamente al mismo lugar. A entender esa frase de la introducción que dice que algunos mundos digitales son más reales que la realidad. Llegan a entender que el poder de una historia bien contada trasciende su medio. Por eso, volviendo a tu pregunta inicial, creo que Disco 22 consigue esa hazaña de ser dos cosas a la vez. Sí, Es una carta de amor increíblemente específica para una generación. Sí, pero también es una aventura fantástica y universal sobre la imaginación. No hay un público ideal, porque la novela se transforma y se adapta a quien la lee, revelando distintas capas de significado según el bagaje que traiga. el libro termina con una idea muy poderosa, que las mejores historias son las que nos cuentan que nosotros también somos historias. Y eso me lleva a una última reflexión para dejarla en el aire. La novela sugiere que los personajes olvidados esperan en un limbo a que alguien los recuerde para poder volver a la vida. Y eso me hace preguntar, ¿qué juego, qué libro, qué película de nuestro propio pasado está ahora mismo esperando en nuestro limbo de los píxeles personal, aguardando pacientemente a que volvamos a pulsar continuar?